Y pues a Ludo siempre le pareció raro, demasiado raro. Ya de por sí era extraño que todos supieran que ahí tiraban basura y también asesinos, ladrones y demás, pero parecía que a nadie le importaba lo que pasaba con las personas que caían al abismo. Simplemente los dejaban caer, y ya, como si no valiera nada. Y eso sí que le hervía la sangre. Pensaba en todo eso mientras corría, con el corazón a mil, huyendo de unas bestias hechas de basura. Eran 3 y lo venían alcanzando. Ludo no podía dejar de preguntarse qué diablos eran esas cosas, ¿acaso eran solo masas vivas de desechos? No lo sabía, pero lo que sí sabía es que ya no podía correr mucho más. El aire ahí abajo era irrespirable, apenas podía mantenerse de pie. Por suerte, logró zafarse de esas cosas y cayó al suelo. Ahí, en el piso, se puso a toser sangre. No podía más, estaba al límite. Pero las bestias no se detuvieron, se le venían encima, cada vez más cerca. Entonces lo recordó por qué había caído ahí, recordó que no podía morir aún, que tenía que vengarse, tenía que lanzarlos al mismo abismo a todos los que lo habían juzgado mal, y, sobre todo, tenía que vengar a Legunto, su verdadero padre, aunque no lo llevara en la sangre. En ese momento, algo se activó en su cuerpo, una especie de maldición despertó en su mano, y justo cuando una de esas bestias se le lanzó encima, Ludo la destruyó con un solo golpe. Sí, un solo golpe bastó para borrar esa cosa del mapa, y así, Ludo se rifó contra los otros 3 monstruos de basura. También los destruyó, aunque casi no la cuenta, porque lo traían como trapo viejo. Cada golpe que daba, cada caída, lo dejaba más y más destrozado. Todo eso era observado desde lejos, por un tipo con máscara. Lo estaba vigilando desde las sombras, sin decir ni una sola palabra. Ludo seguía luchando, con el cuerpo hecho pedazos, pero con la voluntad más fuerte que nunca. Al final, sí pudo vencer, pero apenas cayó al suelo para tomar aire, apareció otro monstruo más grande. Este lo agarró de lleno y lo lanzó volando. Cuando cayó, fue recibido por ese mismo tipo enmascarado. Lo primero que hizo fue soltarle un golpe, así, sin avisar. Luego le dio una máscara para que pudiera respirar. En cuanto se la puso, el aire volvió a sus pulmones, y el tipo solo le dijo con voz seca, cállate. Pero Ludo, necio como siempre, no hizo caso. Le empezó a gritar que era ese lugar donde estaba. ¿Acaso eso era el inframundo o qué demonios? Estaba en shock, confundido, recién caído al abismo, sin saber nada de nada. El tipo solo repetía lo mismo, que te calles. Pero Ludo no dejaba de hablar, y justo en ese momento, la bestia que lo había aventado los encontró. Entonces el tipo gritó, ahora sí enojado, que por eso le había dicho que se callara, porque esas cosas, esas bestias eran desechos humanos, creados de la basura que todos tiraban. Que no estaban en el inframundo, seguían en la superficie. Esa era la triste verdad, ese era el basurero del mundo, el verdadero fondo al que iban las cosas y personas descartadas. Esas bestias reaccionaban al sonido, por eso pedía silencio. Y ya estaba tan molesto que incluso él, que nunca gritaba, estaba perdiendo la paciencia. En ese momento, su zambrile, se encendió en llamas y comenzó a atacar a la bestia. Le dio varios golpes hasta que, con un ataque final, la destruyó. Luego se acercó a Ludo, lo vio tirado y le dijo que al menos seguía vivo. Se presentó diciendo que era solo un limpiador. Por la emoción, se quitó la máscara un segundo, y casi se muere al respirar ese aire. Tosió fuerte y dijo, ¿ya viste lo que hiciste? Me hiciste quitarme la máscara sin querer. Y justo en ese momento, Ludo se desmayó. Mientras estaba inconsciente, Ludo comenzó a recordar a Legunto, como siempre lo consolaba cuando le hacían bullying, cómo lo cuidaba, cómo le decía que las cosas que uno tenía tenían vida, que no había que tirarlas solo porque sí. Aunque para otros era solo un dicho, para ellos dos eso era algo real. Lo creían de verdad, lo sentían. Y justo después de ese recuerdo, Ludo despertó, pero esta vez, estaba amarrado. Se levantó alterado, preguntándose quién carajos lo había atado. Entonces apareció el tipo que lo había rescatado, el del sombrero y la máscara. Le dijo que no le hablara así, que él era su salvador. Ahí fue cuando se presentó por fin, su nombre era Engine. Sin darle muchas explicaciones, Engine empezó a arrastrarlo encadenado hacia algún lugar. Mientras caminaban, Ludo no paraba de hablar. Le cuestionaba todo, que era ese lugar, que planeaban, y sobre todo, que él pensaba volver allá arriba, que iba a matar a todos, que se los iba a cargar por lo que le hicieron. Pero Engine solo le respondió que eso, por ahora, no era posible, que no había forma de subir a la superficie por el momento, que tendría que esperar. Pero Ludo insistía, furioso. Decía que no le importaba, que le costara lo que le costara, de que subía. Finalmente, Engine le dijo que le contaría todo lo que sabía, pero no lo hizo. Solo siguió caminando en silencio, arrastrándolo hasta llegar a otro lugar. Al llegar, simplemente le dijo que ahí lo dejaba, que se las arreglara como pudiera. Y así fue, lo soltó y se fue. Ludo, ya solo, empezó a mirar a su alrededor. Y de pronto, aparecieron otros chicos, tipos que también vivían ahí abajo. Se le acercaron con curiosidad, preguntándole si venía de la esfera. Él, sin pensarlo mucho, dijo que sí. En ese instante, todos se pusieron alertas, pensaron que podía ser un impostor, pero no, lo empezaron a desamarrar. Aunque parecía que todo iba bien, al subirlo a un camión, las cosas cambiaron. Empezaron a tratarlo como basura. Lo obligaron a comer restos de comida que había por ahí. Le dijeron que odiaban a los de la esfera, a todos los de allá arriba, porque tiraban su basura sin pensar en lo que causaban abajo. No solo contaminaban el aire, también creaban monstruos, y por culpa de eso, mucha gente de ahí moría. Le dijeron que si alguien encontraba a un tipo de la esfera vivo, lo torturarían y lo venderían por partes. Que él era afortunado, porque aún estaba con vida, y eso significaba que podían divertirse un buen rato torturándolo. Uno de ellos incluso le dio de comer en la boca, burlándose. Le ordenó que lo disfrutara, que no se muriera tan rápido. Pero Ludo no se dejó. Le mordió los dedos y le arrancó un pedazo de carne, haciendo que el tipo gritara de dolor. Ludo, con la boca ensangrentada, les dijo que esa comida aún estaba en buen estado, que no tenían derecho a tratarlo así, que no podían andar dividiendo todo como les diera la gana solo porque alguien confiaba en ellos, que con uno bastaba para que todos se aprovecharan. En ese momento, con pura furia, se liberó de las cadenas. Dijo que ya no se iba a aguantar más. Engine lo observaba desde lejos, y en ese instante se dio cuenta de que Ludo tenía un poder especial. Él también podía absorber la energía de los objetos, darles vida. Eso significaba que Ludo era un giver. Entonces Ludo empezó a pelear. Todo lo que tocaba cobraba vida y lo usaba para atacar. Se movía como un rayo, con furia desatada. Cuando el tipo al que había mordido gritó que lo eliminaran de una vez por todas, Ludo se les fue encima sin piedad. Los atacó a todos con todo lo que tenía, sin contenerse. Estaba a punto de matar a uno, cuando Engine apareció y lo detuvo. Le dijo que ya era suficiente, que solo lo estaban poniendo a prueba para ver si podía formar parte de ellos. Pero también se dio cuenta de que Ludo no podía controlar bien su poder, que no recordaba nada de cómo lo hacía. Entonces le ofreció algo, unir
unirse a los limpiadores. Si lo hacía, Engine le explicaría todo sobre ese mundo, absolutamente todo lo que tenía que saber. Pero Ludo simplemente dijo que no quería. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like.